Bien, esta es la tabla de contenidos, ¿no?, de los temas que a continuación van a ser desarrollados. Bien, vamos a empezar por la definición siguiente. Bien, respecto a la definición, tenemos que la embolia pulmonar va a ser un... Disculpen, esto... Ya. Bien, la embolia pulmonar es un bloqueo súbito, ¿no?, de una arteria pulmonar. Puede ocurrir después de que un coágulo se desprenda y viaje, este coágulo va a viajar mediante el torrente sanguíneo hacia los pulmones, ¿no? La embolia pulmonar puede resultar ser un cuadro clínico muy serio, ¿no?, que va a causar un daño permanente en los pulmones. También puede causar bajos niveles de oxígeno en la sangre, ¿no?, a lo que llamamos hipoxia, y también lesiones en otros órganos, ¿no?, por causa de una deficiente suministro de oxígeno. También la causa de la embolia pulmonar suele ser un coágulo de sangre que se va a desprender y viajar al torrente sanguíneo hacia los pulmones. El coágulo puede ser una trombosis venosa profunda, ¿no?, o también lo más común es un coágulo que se presenta o que está impactado en los miembros inferiores y este va a viajar hacia los pulmones, lo cual va a desencadenar una embolia pulmonar. En casos raros también se puede presentar algunas burbujas de aire, ¿no?, fragmentos de grasa también o partes de un tumor que van a bloquear la arteria pulmonar y causar esta enfermedad. En la población de riesgo va a ser cualquier persona, ¿no?, que va a presentar esta enfermedad por ciertas cosas, ¿no? Pueden aumentar su riesgo de, por ejemplo, los pacientes, personas Diapositivas se han salido. Que son postoperados, que han tenido previas cirugías. Doctora, ¿Aló? Sí, ya no se puede ver las diapositivas. A ver, un momentito. Sí. Bien, ¿ahora se puede visualizar las diapos? Sí, sí se pueden ver. Ok, doctora. A ver, por favor, la siguiente. Estaba en la tercera diapositiva. Isabela. No se ve. Yo lo cambié. ¿Pueden ver la tercera diapositiva en la definición? Creo que tiene que poner habilitar edición. Ajá. Sí. Ya, ahí está. Sí. Ya, bien. En la siguiente... Uy. Dejó de compartirse, ¿verdad? Sí. A ver, Ya. ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. A ver, la siguiente. Les mencionaba que la población de riesgo para padecer esta enfermedad van a ser las personas que han tenido previas cirugías, ¿no?, especialmente cuando se practica una cirugía de reemplazo articular. También vamos a encontrar algunas afecciones médicas como son los cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, también la fractura de cadera, ¿no?, o algún trauma que haya tenido el paciente, algún politraumatismo. También algunos medicamentos hormonales como son el uso continuo de píldoras anticonceptivas o también la terapia de reemplazo hormonal. Además también encontramos el embarazo y el parto, ¿no?, que es el riesgo es mayor de padecerlo cuando en las 6 semanas después del parto, ¿no? También la falta de inmovilización, el no movilizarse por mucho tiempo, quizá estar en reposo en mucho tiempo, ¿no?, en reposo, tener quizá un yeso o tomar
un viaje largo en avión, esto puede aumentar también el riesgo de padecer una embolia pulmonar. El envejecimiento también es uno de los factores, su riesgo aumenta a medida que envejece, ¿no? Especialmente después de los 40 años. La historia familiar y genética también, ¿no? Ciertos cambios genéticos que pueden aumentar el riesgo de coágulos de sangre y embolia pulmonar. Y la obesidad también, ¿no? Se han registrado en los casos por habitantes de 60 a 70 casos por cada 100.000 habitantes padece la enfermedad. En cuanto a la población afectada, como les decía, la población afectada se divide, ¿no?, en dos aspectos. Por ejemplo, en la embolia tratada, ¿no?, cuando una embolia es tratada a tiempo, entonces va a tener una mortalidad entre el 2 al 8%, ¿no?, siempre y cuando su diagnóstico sea de manera precoz y tenga un tratamiento efectivo. En la embolia no tratada, la mortalidad va a variar entre el 20 y al 30%, ¿no? Esto ya va a ser un caso de mal pronóstico. También algunos, diagnóstico ya lo van a comentar mis compañeras, y esa sería la definición y la epidemiología. Por mi parte, gracias, doctora. Gracias, doctora. Entonces, recapitulando un poco de lo que nos ha dicho la doctora, tenemos lo que podemos decir que tenemos algo que se llama enfermedad tromboembólica venosa, enfermedad de tromboembolia venosa. ¿Qué pasa? Que esta enfermedad abarca dos cosas, que es el trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, que en este caso es lo que vamos a ver. Algo bien importante que mencionó la doctora es que la mayoría, sabemos que va a ir un trombo de algún lugar, va a viajar por el torrente sanguíneo y va a quedarse en la arteria pulmonar, en alguna de sus ramas. Y se va a generar el TEP o el tromboembolismo pulmonar. Y lo más frecuente es que este trombo se haya desprendido de los miembros inferiores, o sea, que el paciente tenga sus varices, tenga una enfermedad venosa de tromboembolismo venoso profundo, y de ahí se haya desprendido y haya viajado hasta el pulmón. Es lo más frecuente. ¿Que puede venir de otro territorio? Sí, puede venir de otro territorio. Y los que más factores de riesgo tienen de hacer este TEP o este tromboembolismo pulmonar son aquellos que, como ya lo mencionó, han tenido una fractura de miembro inferior o de pelvis, encamados mucho tiempo, ¿ya? Ahora vamos a ver eso. Y lo otro muy importante es que ella mencionó de que mientras que lo tratan de manera precoz, la mortalidad es muy baja, ¿no? Hasta un 8%, pero en cambio si demora, creo que la mortalidad, ¿hasta dónde iba la mortalidad? Creo que más de 40%, no recuerdo bien, pero es bien importante. Mayor al 30%, doctora. Ah, ya ves. Entonces, es importante diagnosticar, ¿ya? Sí, doctora, continúa con fisiopatología. Gracias. Doctora, muy buenas noches. ¿Se me Sí, escucha? sí se escucha, doctor. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora, nos toca hablar sobre lo que es la fisiopatología de la trombosis pulmonar, ¿no? Ya hemos comentado algunos aciertos con respecto a la epidemiología y se ha dado de manera a rasgos trazos lo que es la fisiopatología. La doctora comentó de que, bueno, es la formación de un trombo que generalmente se forma en los miembros inferiores, el sistema venoso, y el cual va a crear una interferencia en lo que es la circulación pulmonar. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se ve? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Podríamos explicarlo de tal forma, como lo hemos mencionado, uno que es la formación del trombo, en donde se da generalmente en el lecho venoso,
de orígenes más frecuentes, que son las venas profundas del muslo, de la pelvis, seguido de lo que es la embolización, que es el paso a cavidades, como por ejemplo la circulación lo va a llevar a lo que es la vena cava superior, inferior, lo va a llevar a lo que es la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho, y de ahí se va a pasar a la circulación pulmonar, ¿no? Y ya en la circulación pulmonar va a ser retenido en el árbol arterial bronquial, lo que va a generar lo que se conoce como una trombosis pulmonar, cuyos efectos del embolismo pulmonar puede causar una obstrucción anatómica, una liberación de sustancias, tanto vasoactivas como broncoactivas, una liberación de serotonina como broncoconstricción, vasoconstricción pulmonar, entre otras cosas. Básicamente, lo que es esquematizado sería lo que es la fisiopatología de la trombosis pulmonar, ¿no? Pero me parece mucho más interesante hablar sobre cómo es que se forman estos trombos, ¿no? Cómo es que se forma, cómo es que se origina y cómo es que se da todo este esquema. Para ello, me voy a referir a lo que es la tríada de Virchow, que lo hemos esquematizado ahí, que nos habla sobre que una lesión endotelial va a producir, una alteración del flujo sanguíneo va a producir una lesión endotelial. Esta lesión endotelial va a producir una la coagulación de la sangre, ¿no? Que se coagule más rápido. Pero también puede darse en otro sentido. La lesión endotelial puede dar la formación de una alteración del flujo sanguíneo, y esta puede dar un aumento en lo que es que la sangre se coagilice, ¿no? Que se forme coágulos, perdón. Muy bien, este esquema es importante porque lo vamos a mencionar constantemente y también al final le vamos a dar sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en cuanto a lo que es la lesión endotelial, primero tenemos que ver de que el tejido está formado por lo que es endotelio, matriz extracelular y también músculo liso arterial. El que se va a dañar, el que se va a denudar va a ser el endotelio. El endotelio se puede dañar debido a estas tres causas: tras un infarto de miocardio, unas placas laceradas con aterosclerosis o una lesión vascular traumáticas o inflamatorias, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, este esquema representa muy bien lo que queremos detallar. Ahí vemos de que sí ha dañado lo que es el endotelio, ha sido denudado, lo cual va a provocar de que las plaquetas se adhieran a la matriz extracelular, se adhieran, y esto va a provocar una excitación en lo que es el endotelio, así siendo de que el endotelio va a secretar factores tisulares, que son factores coagulantes, lo cual va a provocar en consecuencia de que los factores anticoagulantes como la prostaglandina 2 o los inhibidores del plasminógeno se disminuyan. Esta interacción, siguiente diapositiva, por favor. Esta interacción va a provocar lo que conocemos como la formación de un coágulo, ¿no? Y va a seguir todo el proceso que hemos mencionado al comienzo, ¿no? Que va a pasar el flujo sanguíneo va a pasar al corazón, y del corazón a los pulmones, y ahí se va a quedar provocando lo que es la patología. Pero, a ver, no es necesario la denudación o pérdida física del endotelio. Cualquier alteración en el equilibrio dinámico de los efectos antitrombóticos y protrombóticos va a provocar lo que nosotros conocemos como una disfunción endotelial, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Muy bien, entonces vamos a ver de que el desequilibrio de estos dos factores, tanto factores coagulantes como factores anticoagulantes, van a provocar una interacción, y esta interacción va a provocar la formación de lo que es un trombo. Ahora, ¿cuáles son los factores coagulantes? A ellos tenemos como lo que son la molécula de adhesión plaquetaria, factores tisulares y la PAI, ¿no? Y los anticoagulantes tenemos a al el PG2 y al TPA, ¿no? Entre otros. Lo importante es que nos quedemos con la idea de que la interacción de ellos dos genera una formación de trombo, ¿no? Así como la denudación también de la parte endotelial. Siguiente, por favor.
ahí podemos ver lo que hemos mencionado, que la disfunción endotelial va a provocar la formación del trombo, ¿no? Del coágulo, que está representado por ese rojito. Las causas de ello puede ser por una hipertensión, el flujo turbulento de la sangre, producciones bacterianas, las lesiones por radiación, la homocistinuria, la hipercolesterolemia y el humo del tabaco, las alteraciones metabólicas, entre otras cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, hemos mencionado uno de los 3 factores de Virchow, ¿no? Que estamos hablando sobre la alteración endotelial. Ahora nos toca hablar sobre el segundo factor, que es la alteración del flujo sanguíneo, que vamos a ver que también hay implicancias en lo que es la formación del trombo. Pero esto se puede explicar de 2 maneras, uno que es la turbulencia y otro que es la éstasis. La turbulencia tiene que ver con el sistema vascular de los grandes vasos, el corazón, la irrigación. Y la turbulencia también tiene, básicamente es aquella en donde el flujo sanguíneo está alterado. En cambio, la éstasis tiene mucho que ver con lo que es la circulación venosa y su definición nos hace referencia a lo que es que el flujo sanguíneo no es que esté alterado en sí, sino que está lento, es lento. Entonces, por un lado vemos que hay un flujo sanguíneo alterado en cuanto a su movimiento, ya que el flujo sanguíneo es unidireccional, de manera horizontal. En lo que es la turbulencia vamos a ver de que hay una alteración de este movimiento, y en cambio la éstasis tiene que ver con su velocidad. En la éstasis está la velocidad del flujo sanguíneo es lenta, y ambos tienen mucho que ver con la formación de coágulos. Siguiente, por favor. Muy bien, acá con este gráfico quiero explicar lo que es el fenómeno de la turbulencia. Podemos ver en el primer esquema, en la parte superior, en donde el flujo sanguíneo es de manera horizontal, tiene una dirección. Y esto hace de que tanto las plaquetas como los glóbulos blancos no se adhieran entre sí, no se estén tocando, no se estén tocando ni se adhieran tampoco al endotelio. Provocando así que no la exciten y por tanto que no provoquen todo el ciclo que ya hemos mencionado. Entonces es importante que el flujo sanguíneo tenga una dirección horizontal, unidireccional. ¿Qué pasa cuando se altera? Tenemos la siguiente imagen, la imagen que está en el medio. Vemos que el flujo sanguíneo va de manera horizontal, otra va circular, de manera superior horizontal. Es decir, hay una alteración constante en lo que es el flujo sanguíneo, una turbulencia. Y esto va a generar una excitación en lo que es el endotelio, provocando que ésta fabrique de factores tisulares, que son factores coagulantes, lo cual va a provocar que se formen coágulos, pues, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Y también lo que se conoce como una disfunción endotelial, ¿no? Esto es con respecto a lo que es la turbulencia. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a lo que es la éstasis, como habíamos mencionado, la éstasis, en el problema de este contexto es de que la velocidad es lenta, ¿no? No tiene la misma velocidad que debería de tener. Esto puede ser debido al excesivo reposo, puede ser a actividades sedentarias, un tema de la edad, un tema del ejercicio, entre otras cosas, ¿no? La idea es de que el flujo sanguíneo va muy lento. Y generalmente se ve en lo que es en el sistema venoso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Ya que el flujo sanguíneo está lento, entonces no puede llevar las sustancias anticoagulantes en donde se requieran, ¿no? Con la velocidad que se requiera. Y esto a largo plazo va a provocar de que las sustancias anticoagulantes no lleguen donde deben de llegar y por tanto se formen lo que son los coágulos, pues, ¿no? La idea es la misma. Esta interacción va a provocar una formación de coágulos. La formación de coágulos provoca una formación de trombos y el trombo pasa a la circulación sanguínea llega al corazón derecho, del corazón derecho al pulmón y ahí provoca lo que es la trombosis pulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Como hemos visto, ¿no? Hay una formación del coágulo que está representado por ese esquema negrito, esas rayitas negritas. Las causas pueden ser las placas de ateroma, aneurismas, infartos antiguos, estenosis de válvula mitral, fibrilaciones auriculares, entre otras cosas. Siguiente, por favor.
Muy bien, y para concluir esta parte de 3 factores, vamos a ver lo que es la hipercoagulabilidad. Perdón, no estoy acostumbrado a ese término. Muy bien, esto contribuye con menos frecuencia a la trombosis arterial intracardíaca, pero es un factor de riesgo importante en la trombosis venosa, ¿no? Vamos a ver de que va a haber dos tipos, una primaria y una secundaria. La primaria es la hereditaria y la secundaria va a ser la que nosotros vamos a adquirir a lo largo de nuestras vidas. En cuanto a la primaria, vamos a ver que hay mutaciones en los genes de factor 5 y mutaciones en la protrombina, ¿no? Que, bueno, que es el precursor de la trombina y todo el proceso de la cascada de coagulación, ¿no? En cuanto a la secundaria, vamos a ver que las causas pueden ser la éstasis y la lesión vascular, insuficiencia cardíaca, traumática, mujeres que emplean anticonceptivos orales, que también puede provocar este tipo, tumores malignos diseminados, el tabaquismo, la obesidad, es decir, la vida sedentaria, el consumo de grasas trans, que puede provocar formación de ateromas, entre otras cosas, ¿no? Alteraciones hepáticas. Y el tema de la edad, ¿no? Los ancianos, ya que los ancianos, las personas mayores de edad, eh, ahí ellos fabrican con mucha más cantidad factores coagulantes que anticoagulantes. Y también tenemos el tema de trombofilia adquirida, ¿no? Siguiente, por favor. Y es así como hemos podido explicar lo que es esta triada, ¿no? Entonces hemos visto de que una lesión endotelial puede producir lo que es una alteración de flujo sanguíneo, y esta alteración de flujo sanguíneo provoca un aumento en lo que es la coagulación de la sangre, ¿no? Y también puede ser al revés, ¿no? Una alteración de flujo sanguíneo provoca una lesión endotelial, y esto por consiguiente provoca la alteración en lo que es los coágulos de sangre, ¿no? Muchas gracias por su atención. Mis compañeros van a seguir con los demás puntos. Bien, gracias, doctor. ¿Alguna duda? Creo que lo ha explicado bastante bien el doctor lo que es la tríada de Virchow. Y lo otro, quería saber, un ratito, quería preguntar, ¿cuál es el segmento que sigue? ¿El subtema que sigue cuál es? ¿Tipos de émbolos? Ah, ya. Ya, está bien. Entonces, ya, solamente para recalcarles que si bien esta triada de Virchow tiene que darse para que el paciente tenga factores de riesgo y yo pueda sospechar que se trate de un TEP, los que son más frecuentes, nuevamente les digo porque es bien importante, son aquellos que han tenido fracturas de miembros inferiores, ¿ya? Entonces, son los que tienen mayor riesgo a que hagan TEP, fractura de miembros inferiores, que estén hospitalizados porque tienen insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular durante 3 meses previos. Aquellos que hayan tenido infarto y de miocardio 3 meses previos, lesiones de médula espinal. Esas que les menciono son los que más están en riesgo de hacer el TEP, ¿ya? Hay otros factores de riesgo que se relacionan, como el doctor ya lo han dicho, lo han ido diciendo, por ejemplo, usuarios de anticonceptivos, pacientes que tienen cáncer activo, incluso el embarazo o el puerperio también son factores de riesgo, pero son de riesgo moderado, ¿no? A ver, sí, doctora, a ver, seguimos con tipos de émbolos, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Bueno, por lo general, el embolismo sistémico se va a originar a partir de trombos murales, siendo el 80% de ellos de origen cardíaco. Otros pueden proceder de aneurismas, placas de ateroma, entre otros. No siempre un émbolo es un producto exclusivo de elementos hemáticos transformados a partir de la cascada de la coagulación. Otros elementos diferentes a los sanguíneos pueden, de forma inadecuada, ser lanzados al torrente sanguíneo y embolizar. Bueno, a estos elementos también se les puede sumar la formación de coágulo a su alrededor.
Y bueno, según el tipo de émbolos, según el vaso afectado va a haber el émbolo arterial que va a viajar por la vía arterial y el émbolo venoso que viaja por la vía venosa, y su más temida manifestación es la tromboembolia pulmonar. Un trombo originado en el sistema venoso, cuando emboliza, puede, en casos excepcionales, pasar al sistema arterial a través de un defecto orificio en el corazón que comunica las cavidades cardíacas derecha e izquierda. A este desafortunado accidente se le va a llamar el embolismo paradójico. Otro tipo de émbolo que vale la pena mencionar es el causante del microembolismo. Este concepto señala que un microembolismo es una partícula que, introducida en el sistema circulatorio, termina por ser retenida en la microvasculatura, causando finalmente la obstrucción de los capilares. Según su composición, vamos a tener el embolismo de un coágulo sanguíneo. Es el que se forma a partir de un coágulo que navega en el torrente sanguíneo. Más del 90% de las veces son parte de un trombo fijado en alguna estructura del árbol vascular, como corazón, arterias o venas, del cual se desprende un segmento que es lanzado a la circulación y puede llevar a insuficiencia vascular más adelante. Y sus manifestaciones dependerán del vaso y tejido que van a afectar. La embolia aérea o gaseosa, en este caso, el émbolo está constituido por aire, como sucede, por ejemplo, con el paso del aire al sistema circulatorio por un catéter mal conectado, o, por ejemplo, por el barotrauma pulmonar en pacientes con baja ventilación mecánica, sobre todo cuando existe una presión de insuflación elevada y patología pulmonar inflamatoria. Otra causa son los traumatismos torácicos. La embolia aérea venosa tiene su mayor exponente en la cateterización de una vena y la administración errónea de aire a través del contenido de la jeringa o por una mala conexión de elementos empleados para la administración. En el ser humano, una dosis mortal de aire se dice que oscila entre 300 a 500 mililitros cuando este se infunde a una velocidad de 100 milímetros por segundo. La embolia grasa suele asociarse a la fractura de huesos largos u otros traumas mayores. El término síndrome de embolia grasa es una alteración seria asociada a embolia grasa con graves manifestaciones clínicas por fallo respiratorio secundario a una reducción de la difusión alveolar del oxígeno, y su tasa de mortalidad es del 10 al 20%. También podemos tener una embolia tumoral o un émbolo metastásico. En este caso, el émbolo está compuesto por células tumorales agregadas a leucocitos y plaquetas y permite la diseminación tumoral o metástasis. El embolismo séptico, aquí puede ser de origen bacteriano. También puede ser un embolismo micótico o parasitario. También tenemos la embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico es una complicación obstétrica no predecible que lleva al colapso hemodinámico y coagulopatía. El émbolo de líquido amniótico hacia la circulación pulmonar materna es una complicación infrecuente y grave del parto. Sucede en 1 de cada 40.000 partos y del posparto inmediato, causado por la entrada de líquido amniótico a la circulación materna por un desgarro de la membrana placentaria o por la rotura de las venas uterinas. Y cuenta con una mortalidad del 61 al 80%, a pesar de las intervenciones apropiadas que se le puede dar, ¿no? Se dice que se ve más en parto instrumentado y traumático, pero a pesar de su rareza, también se ha descrito en abortos legales o amniocentesis transabdominal.
También tenemos la embolia de cuerpos extraños. Es un embolismo de algún elemento externo introducido al torrente sanguíneo, por ejemplo, la embolia de un trozo de catéter o su guía al ser cortada navega por el sistema circulatorio hasta alojarse en un vaso de diámetro cercano o menor al suyo. En cuanto a los factores de riesgo, cualquier persona puede desarrollar coágulos sanguíneos y la subsiguiente embolia pulmonar. Ciertos factores pueden aumentar su riesgo y bueno, se va a correr un mayor riesgo si la persona o alguno de sus familiares ha tenido coágulos sanguíneos, venosos o embolias pulmonares. Además, algunas afectaciones médicas y tratamientos ponen a riesgo, por ejemplo, enfermedades cardíacas, las enfermedades cardiovasculares, específicamente la insuficiencia cardíaca, hace más probable la formación de coágulos, el cáncer, ciertos tipos de cáncer, especialmente los del cerebro, ovario, páncreas, colon, estómago, pulmón y riñón, hacen que esto esté un factor de riesgo, ¿no? Puede encontrar que las mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer mamario que toman tamoxifeno también corren un mayor riesgo de formar coágulos. La cirugía también es otro factor de riesgo. La cirugía es una de las principales causas de los problemas de coágulos sanguíneos. Por esta razón se pueden administrar medicamentos para prevenir los coágulos antes y después de la cirugía. Y bueno, se da en reemplazo de articulaciones por lo general. Otro factor de riesgo son los trastornos que afectan la coagulación. Algunos trastornos heredados que afectan la sangre, haciéndolas más propensas a coagularse. Otros trastornos médicos como la enfermedad renal también puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos. Y la enfermedad por COVID. Las personas que tienen síntomas severos de COVID tienen mayor riesgo de embolia pulmonar. También es más probable que se formen coágulos sanguíneos durante los periodos de inactividad, como el reposo en cama, estar confinados en cama durante un periodo prolongado, después de una cirugía, un ataque cardíaco, una fractura de pierna, un traumatismo o cualquier enfermedad grave hace más vulnerable a los coágulos sanguíneos, a formarse los coágulos sanguíneos. Los viajes largos también, estar sentados en una posición con un poco espacio durante viajes largos en avión o en automóvil ralentiza el flujo sanguíneo en las piernas, lo que contribuye a la formación del coágulo. Otros factores es el tabaquismo, el sobrepeso, ya que bueno, el exceso de peso va a aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, especialmente si la persona también tiene otros factores de riesgo. Los suplementos de estrógenos, los estrógenos de las píldoras anticonceptivas y de las terapias de reposición hormonal pueden aumentar los factores de coagulación en la sangre, y más si esta persona también consume cigarrillos y tiene sobrepeso. Y el embarazo, ya que el peso del bebé presiona las venas de la pelvis y puede retrasar el retorno de la sangre de las piernas. Y bueno, es más probable que se formen coágulos de la sangre o se acumule. Esto, doctora. Muchas gracias, doctora, porque hemos visto que hay muchos tipos de émbolo, grasa. Es raro, pero yo lo sospecho en un paciente que ha sido accidentes de tránsito, que tiene muchas fracturas y de pronto empieza con mucha disnea, dolor torácico. En ellos sí pienso que puede ser una embolia grasa, ¿no? El líquido amniótico también es raro, pero sí hay casos. Bueno, luego vamos a ver las preguntas. ¡Ay, perfecto! Seguimos con manifestaciones clínicas. Está bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A continuación voy a exponer lo que son las manifestaciones clínicas.
Bueno, las manifestaciones, la presentación clínica del tromboembolismo pulmonar o de la embolia pulmonar va a ser muy variable, ¿no? Y se puede presentar desde algo complejo como un shock o de repente también como una hipotensión sostenida o una disnea leve, ¿no? Hasta incluso puede ser asintomática. Bueno, ya después se puede diagnosticar mediante algunos exámenes, ¿no? Mediante algunas pruebas, también de imágenes que ya lo explicarán mis compañeras. Entre las manifestaciones principales tenemos la disnea, el dolor torácico de tipo pleurítico y también la taquipnea, ¿no? Esas son las tres principales, los tres principales manifestaciones clínicas. Pero también puede haber situaciones donde el paciente puede presentar una sudoración y una ansiedad, también una taquicardia, también puede presentar hemoptisis, incluso hipotensión y hasta una síncope, ¿no? Esto va a depender del tamaño del émbolo y también del cómo se encuentra el paciente en cuanto a su reserva cardiopulmonar, ¿no? El síntoma más frecuente, como lo dije, viene a ser la disnea y se manifiesta cuando el coágulo que obstruye las porciones proximales de la vasculatura pulmonar es de gran tamaño, ¿no? Cuando es de gran tamaño la presentación clínica va a ser un poco más compleja, ¿no? Y bueno, el dolor pleurítico se va a presentar mayormente en un 50% de los pacientes. Y bueno, a veces puede estar acompañada de tos con hemoptisis. Y también, bueno, hay un número importante que puede presentar este dolor retroesternal, ¿no? Tipo también coronario isquémico, que incluso puede confundir también, ¿no? al médico. Y también puede haber incluso, que ya lo vamos a ver al examen físico, en lo cuanto a la inspección, vamos a ver que estos pacientes también pueden presentar cianosis, puede haber taquipnea, incluso puede haber una ingurgitación yugular. Esto debido a que, bueno, va a haber una congestión, una congestión en el ventrículo derecho puede ser, ¿no? En cuanto a la palpación, vamos a ver que va a haber una disminución de la amplexación y también puede haber una taquicardia, ¿no? En la palpación se puede palpar el pulso del paciente y vamos a notar una taquicardia. En cuanto a la percusión, va a haber una matidez. A la auscultación vamos a ver el incremento en la intensidad del segundo ruido pulmonar. También se va a poder auscultar un soplo sistólico y también puede haber presencia de ritmo en galope. Eso sería todo, doctora. Gracias, doctora. Ya, vamos a ir viendo. Preguntas al final. Todavía faltan, ¿verdad? Verlo ahí está. Excelente. Sí, Buenas doctora. noches, doctora. Voy a continuar con la parte del diagnóstico. Siguiente, por favor. Bien, ninguna prueba aislada va a ser lo suficientemente sensible y específica para poder confirmar o descartar el embolismo pulmonar, por lo que para hacer el diagnóstico tenemos que valernos de la anamnesis para poder saber los factores de riesgo del paciente, también de la clínica, el examen físico, estudios laboratoriales y de imágenes. En cuanto a la clínica, debemos tener en cuenta la disnea, el dolor torácico y el síncope. En los exámenes de laboratorio, principalmente el número D, y en las pruebas de imágenes, la angiotomografía. Vamos a utilizar también, siguiente por favor, pruebas complementarias básicas para poder descartar otros diagnósticos. Aquí vamos a tener a la radiografía de tórax, que suele ser normal en un 25-50% de los pacientes, y nos va a permitir excluir otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el neumotórax, neumonía o la insuficiencia cardíaca. También se encuentra el EKG, que viene a ser un examen muy específico, que puede haberse alterado también por enfermedades cardiovasculares previas que ya tenga el paciente, y que viene a ser normal en un 50% de los pacientes.
Y también dentro de este grupo de las pruebas complementarias va a estar la gasometría arterial, en donde vamos a encontrar que el 40% de los pacientes va a tener una saturación de oxígeno normal. Siguiente, por favor. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar en la radiografía de tórax están el derrame pleural de pequeña cuantía, opacidades, la joroba de Hampton, atelectasias laminares, lo que es la oligoemia regional con amputación de la rama lobar o segmentaria, que es llamado el signo de Westermarck. También está una ligera elevación del hemidiafragma, aumento de arterias pulmonares y la cardiomegalia. Respecto al electrocardiograma, podemos encontrar taquicardia sinusal, inversión de la onda T en las precordiales derechas, bloqueo de la rama derecha, arritmias cardíacas y el complejo de McKim-White o el patrón S1Q3T3 con onda S en 1, onda Q en 3 y la onda T negativa en 3. Y respecto a la gasometría arterial, los pacientes pueden tener hipoxemia e hipercapnia. Siguiente, por favor. Algo a tener en cuenta también es hacer la probabilidad clínica que vamos a hallar de acuerdo a distintas escalas. Dentro de estas escalas vamos a estar la de Wells y la de Ginebra. Respecto a la escala de Wells debemos tener en cuenta ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, otro diagnóstico menos probable que el embolismo pulmonar, cuando la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto, cuando el paciente ha tenido inmovilización de más de 3 días o cirugía en las 4 semanas previas, trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar previo, hemoptisis o cáncer activo. De acuerdo a ello, le vamos a asignar un puntaje. En la escala de Wells original, el puntaje va de 1 a 3 y en la versión modificada, a todos los factores les vamos a asignar un puntaje de 1. Y de acuerdo a ello lo vamos a clasificar, ¿no? La probabilidad clínica puede ser alta, intermedio o baja. Si el puntaje es más de 6 va a ser alto, de 2 a 6 intermedio y de 0 a 1 bajo. En cuanto a la versión modificada, el puntaje de más de... Un ratito. Ya, en cuanto a la versión modificada, perdón, el puntaje va a ser de más de 2 y según ello le vamos a clasificar como una probabilidad alta. Y cuando va de 0 a 1 como una probabilidad baja. Eso respecto a la escala de Wells. Por otro lado tenemos a la de Ginebra, que toma otros factores de riesgo. Por ejemplo, una edad mayor a 65 años, trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar previo, cuando ha tenido una cirugía o fractura en el mes previo, si tiene cáncer activo, si hay dolor de extremidad inferior unilateral, hemoptisis, una frecuencia cardíaca que va de 75 a 94 por minuto, una frecuencia cardíaca mayor o igual a 95, y si hay dolor a la palpación venosa profunda del miembro inferior y edema unilateral. Según ello, en la escala de Ginebra original se va a dar un puntaje de 1 hasta 5. En la versión modificada de 1 a 2. 2 en caso de que la frecuencia cardíaca sea mayor o igual a 95 por minuto. Y de acuerdo a ello lo vamos a clasificar con una probabilidad alta, intermedio, baja. Alta si es más de 11, intermedio si va de 4 a 10 y bajo si es de 0 a 13. Esto en la escala original, mientras que en la modificada se le va a dar un puntaje de más de 2 y va a tener una probabilidad alta. Y cuando el puntaje es de 0 a 1 se le da una probabilidad baja. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los exámenes laboratoriales vamos a tener al dímero D. Este viene a ser un biomarcador que es muy utilizado para el diagnóstico de la TEP. Viene a ser un producto de la degradación de la fibrina y está elevado en presencia de trombosis aguda a causa de la activación simultánea de la coagulación y de la fibrinólisis. Tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad, ya que va a encontrarse elevado también en otros pacientes. Por ejemplo, en pacientes que tengan cáncer, en pacientes hospitalizados, en pacientes que tengan enfermedades infecciosas o inflamatorias graves y durante la gestación. En pacientes normotensos que tengan una probabilidad baja o intermedia y un dímero de menos de 500 nanogramos por mililitro, vamos a excluir el diagnóstico.
Dentro del laboratorio también existen otros marcadores, por ejemplo, las concentraciones elevadas de troponinas en plasma, que van a asociarse a un peor pronóstico en la fase aguda de la TEP, al igual que la proteína de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco, el péptido natriurético y el lactato. Siguiente, por favor. Respecto a las pruebas por imágenes, vamos a tener el angioTAC, está también la gamografía pulmonar, ventilación perfusión, la ecografía venosa de miembros inferiores y la ecocardiografía. Para empezar tenemos el angioTAC, que viene a ser la principal prueba para el diagnóstico de la TEP. En pacientes que tengan una probabilidad clínica baja o intermedia y un dímero D mayor a 500 o con una probabilidad clínica alta, vamos a solicitar este examen. Si es positiva, ya debe de iniciarse el manejo sin ser necesario otro estudio. Si es negativa, vamos a descartar el diagnóstico, excepto en pacientes que tengan una sospecha alta. Respecto a la gamografía pulmonar, ventilación perfusión, esta fue durante años el estudio de primera elección para el diagnóstico de la TEP. Sin embargo, actualmente se ha ido desplazando por la angiotomografía. El método va a consistir en dos fases. La primera, en la cual se va a administrar vía intravenosa el tecnecio, y este se va a fijar a los capilares pulmonares y con ello va a permitir la valoración de este sistema. De esta manera, cuando existe una obstrucción de la vasculatura, la fijación se va a ver disminuida, mostrando un defecto de perfusión a lo que se conoce como zona fría. La segunda fase es la ventilatoria, que vamos a tener que administrar un marcador en gas, que es el xenón en aerosol, y esto va a permitir identificar áreas en donde se encuentre disminuida la ventilación, y con ello podremos realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías, por ejemplo, como la neumonía. Una gamografía que sea compatible con TEP va a mostrar áreas de hipocaptación o las llamadas zonas frías en la fase perfusoria combinada con áreas con ventilación normal. Es decir, va a haber una alteración en la relación ventilación-perfusión. Va a confirmar el diagnóstico en pacientes que tengan una probabilidad clínica alta o intermedia. En cuanto a la ecografía venosa de los miembros inferiores, esta es importante debido a que aproximadamente el 90% de los coágulos que ocasionan la TEP van a provenir de los miembros inferiores. Sirve básicamente para detectar la trombosis venosa profunda. Por último está la ecocardiografía, que tiene una sensibilidad de un 60-70% para el diagnóstico de TEP. La utilidad de esta va a radicar en la identificación de datos indirectos de TEP, como por ejemplo la dilatación ventricular, hipertensión arterial pulmonar y también el gradiente sistólico de la válvula tricuspide. Esto va a traducir una sobrecarga del ventrículo derecho. Los datos que sugieren esto van a ser un diámetro ventricular de más de 40 milímetros, disfunción sistólica de moderada a severa y un gradiente sistólico tricuspidio mayor a 50 milímetros de mercurio. Este examen no se va a recomendar como un elemento de estrategia diagnóstica en pacientes normotensos, sino va a ser reservado básicamente para aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de embolia pulmonar en estado de shock o hipotensión, por lo que se va a considerar particularmente útil para decisiones de urgencias. Si no se encuentran datos de sobrecarga del ventrículo derecho o disfunción de este ventrículo, se va a descartar la TEP como causa de la inestabilidad hemodinámica. Siguiente, por favor. Bueno, lo que mencioné es básicamente para el TEP agudo. En caso del crónico, la diferencia fundamental va a ser que no es tan usado el angioTAC, sino más bien la gamografía, ¿no? También se utiliza el ecocardiograma y según esto se valora el diagnóstico. Siguiente, por favor. Como ya se había mencionado, existen otros tipos de embolismo pulmonar, además del trombótico, que es el más común. Dentro de ellos vamos a tener el embolismo pulmonar séptico, que típicamente se va a presentar con fiebre y opacidades pulmonares bilaterales. Aquí en los hallazgos de imágenes vamos a encontrar nódulos bilaterales con diferentes grados de cavitación y también vamos a poder en algunos casos encontrar lo que es el derrame pleural. En cuanto al embolismo graso, este se va a observar en pacientes que tengan fracturas y politraumatismos, ¿no? También se puede observar tras cirugías ortopédicas o patologías no traumáticas como osteomielitis, pancreatitis o anemia falciforme. Los hallazgos radiológicos van a ser inespecíficos, pero característicamente las lesiones van a aparecer luego de las 12 o 24 horas del traumatismo. Los hallazgos en la tomografía pueden ser similares a los del síndrome de distrés respiratorio del adulto y vamos a observar densidades en vidrio ilustrado y áreas de consolidación parchada o difusa. Luego está el embolismo pulmonar tumoral. Bueno, aquí los tumores que más a menudo se van a relacionar al embolismo macroscópico
va a ser el hepatocarcinoma, el sarcoma y el carcinoma de mama. Mientras que en el microscópico vamos a encontrar asociados principalmente el adenocarcinoma secretor de mucina de mama, pulmón y estómago. Los hallazgos radiológicos van a ser generalmente la dilatación y el aspecto rosariado de las arterias pulmonares periféricas. Luego tenemos el embolismo pulmonar gaseoso, en el cual la radiografía de tórax suele ser normal o puede mostrar una radiolucencia en la arteria pulmonar. En la tomografía vamos a observar burbujas de aire en las venas sistémicas, cámaras cardíacas derechas y también en las arterias pulmonares principales. Por último, en el embolismo pulmonar por líquido amniótico, vamos a observar opacidades difusas e infiltrados alveolares con engrosamientos septales bilaterales. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora. A ver, seguimos. Buenas noches, doctora. Seguimos entonces con el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento va de acuerdo al manejo de la clasificación, ¿no? Y dentro de este, pues vamos a tener al riesgo tanto alto, al riesgo intermedio y al riesgo bajo. Y por último, al riesgo intermedio bajo, ¿no? Si la TEP es de riesgo intermedio alto, lo que se debe hacer en primera instancia es recurrir a la hospitalización y dar anticoagulantes generalmente subcutáneos. Si esta es de riesgo intermedio alto, de igual forma se realiza la hospitalización observándose de forma continua el seguimiento del paciente y se inicia con la anticoagulación. Y en caso de este no mejore en las próximas 24-48 horas o el paciente se inestabilice, se considera una reperfusión. Y en caso se considere, se dé el caso, se va a considerar también un manejo fibrinolítico. Y si se inestabiliza, un manejo de fibrinolítico total, y de no ser inestable, se quita la disfunción del si no se quita la disfunción del ventrículo derecho, se va a considerar a pasar a las trombolisis a dosis más bajas o dosis medias. Si este es de riesgo bajo, lo que se va a considerar es el alta precoz y el tratamiento domiciliario, en el que se va a consistir sobre todo en el rivaroxaban, en el cual se va a administrar 20 miligramos vía oral cada 24 horas en un periodo de 6 a 12 meses de seguimiento. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora del tratamiento en cuanto a la TEP masiva, ¿no? En primer lugar, se va a dar un soporte hemodinámico en el que es importante verificar si se va a requerir de volúmenes o no, ¿no? Este TEP de alto riesgo o masivo va a constar en primer lugar del soporte hemodinámico y ventilatorio, acompañado de la coagulación intravenosa, la trombolisis o la embolectomía. En este caso se da el soporte hemodinámico y, como ya había mencionado, es importante verificar si va a requerir del volumen o no, ya que regularmente estos pacientes no lo van a requerir, ¿no? Lo máximo que se debe de pasar en volúmenes es de 500 mililitros para ver si es que se mejora la hemodinamia o la presión arterial, ya que en este caso este problema puede no ser de hipovolemia, sino de una obstrucción, por lo que se debe hacer, por lo que se debe quitar rápidamente el trombo. Se puede administrar también de forma precoz un vasopresor de tipo norepinefrina, manteniendo una presión arterial por arriba de los 65. Pensando también en trombolizar y tratando de evitar una intubación, ¿no? Porque el hecho de tener más presión positiva dentro del tórax hará mayor la disminución dentro del ventrículo. Por lo que si llegamos a requerir la intubación, habría que limitar las presiones pulmonares, ¿no?
la presión meseta menor a 25 centímetros de agua, con eso se va a lograr un volumen tidal bajo en una SIP, que es decir, una presión positiva al final de la expiración de 0 centímetros de agua, para que no exista nada que aumente la poscarga del ventrículo derecho, ¿no? Bien, ahora, a la par de la trombólisis se coagula de forma intravenosa. La trombólisis farmacológica también es recomendada, es una recomendación inicial en este caso, sobre todo cuando se dan contraindicaciones, ¿no? Y se tendrá que ver directamente a una embolectomía pulmonar quirúrgica, es decir, que se va a tratar de disolver el trombo de manera mecánica, ¿no? O también una trombólisis por catéter percutáneo, es decir, en la que se va a liberar el trombo cerca, va a haber una liberación trombolítica cerca al trombo guiada por un catéter, ¿no? Y esa va a ser una alternativa similar o de reemplazo a la embolectomía pulmonar. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la anticoagulación en el TEP, se tiene que usar heparinas de bajo peso molecular cuando se va a requerir anticoagular en pacientes que no tengan choque o en pacientes que presenten un riesgo intermedio, ¿no? Y se van a hospitalizar. De igual manera, se puede dar anticoagulación subcutánea con heparina de bajo peso molecular, como la deltaparina o la enoxaparina, acompañada de una monitorización muy apegada a los pacientes que van a llevar este tratamiento, ¿no? Y un monitoreo más intensivo, aun cuando se use heparina no fraccionada o la heparina sódica, ¿no? Por la que se tiene en estos casos un riesgo de un sangrado, y se va a recomendar que la heparina no fraccionada se recomiende en pacientes con TEP y choque, ¿no? Es decir, un TEP masivo o un TEP de alto riesgo. En este cuadro vamos a poder observar las dosis y el monitoreo que los pacientes deben de estar acompañados, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la reperfusión farmacológica, debemos saber que el fármaco de preferencia para la trombólisis, en este caso es la alteplasa, que es el fármaco predilecto, en el cual se va a utilizar una dosis de 100 miligramos vía intravenosa por 2 horas, y en caso no haya este medicamento, se puede sustituir con la tenecteplasa, ¿no? En caso no encontremos esto. Siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, sigue Isabela, por favor. El tiempo promedio de tratamiento va a variar entre 3 a 6 meses, evaluando cada caso individualmente, ¿no? Y aquellos pacientes con un factor de riesgo hereditario, como la presencia de anticoagulante lúpico o mutaciones del factor 5 Leiden, o la deficiencia de la proteína C o S, o la mutación del gen de la trombina o la anticoagulación, se deberán mantener de forma indefinida, evaluando cada caso individualmente, ¿no? Estos pacientes van a tener un tratamiento más largo. La tasa de mortalidad a los 90 días para los pacientes con hipotensión. En un estudio llamado ICOREP, nos arroja un resultado de 52% en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos y trauma shock, ¿no? Mientras que los no severos presentan un porcentaje de 14.7%. Otro estudio realizado en Alemania, llamado MAPET,
nos indica que en pacientes hospitalizados la mortalidad será de un 8.1% y un 25% para pacientes que presenten shock cardiogénico y 65% para los que requirieron resucitación cardiopulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, este cuadro nos indica, en caso el paciente llegue a presentar el paro cardíaco por TEP, la posibilidad de muerte será más del 70%. Y si el paciente presenta un shock, si es un paciente chocado, tiene un 30% más de posibilidades de morir, ¿no? Por lo que se debe actuar rápidamente para que el paciente no evolucione al paro y en consecuencia a la muerte, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias, doctores, por la explicación del TEP. Preguntas de sus compañeros, por favor, para los expositores. ¿Ha quedado todo claro? ¿No tienen dudas? ¿Nada? Ya, parece que no hay dudas, entonces yo voy a ir preguntando. Vamos a ver. ¿Por qué me preocupa tanto que lo diagnostique rápidamente el TEP? O sea, ¿qué lleva a la muerte el paciente por el TEP? ¿Por qué se mueren? ¿Por hipoxemia? ¿Por algo cardíaco? ¿Por qué muere el paciente una vez que el trombo o el émbolo se enclave en la arteria pulmonar? ¿Qué es lo que pasa con el corazón? A ver, ¿algún voluntario o alguien con respuesta o un comentario? Doctora, el corazón se sobrecarga, hay una sobrecarga del ventrículo derecho. Muy bien. ¿Y qué pasa? Luego, ¿qué pasa? Ya hay una sobrecarga de ventrículo derecho. Pero el ventrículo derecho no te lleva a la inestabilidad hemodinámica. Pero estás bien, por ahí está. Acuérdense de que si hay un trombo, algo que está impidiendo que salga la sangre del corazón derecho hacia las arterias pulmonares, hay un tope, ¿no? Entonces, bien ya lo dijo la doctora, o sea, va a empezar a sobrecargarse ese ventrículo derecho, no va a poder bombear y se va a ir dilatando más. Al inicio va a tener fuerza suficiente como para vencer esa obstrucción que hay, ¿no? Pero luego por vasoconstricción de la misma arteria pulmonar, porque el ventrículo derecho no está tan preparado para presiones elevadas como el ventrículo izquierdo, va a ir cediendo y se va a empezar a dilatar. Entonces ya no va a haber buena contracción. Y si ya no envío sangre hacia el torrente pulmonar, ya no va a llenar bien la aurícula izquierda, por lo tanto el ventrículo izquierdo, ¿qué va a bombear? Nada, porque no va a tener sangre suficiente y va a causar lo que es la inestabilidad hemodinámica en el paciente. Y esto puede ocurrir rápidamente, por eso y se muere el paciente, ¿no? Por eso si yo veo que el paciente, tengo yo sospecha de un TEP y además cursa con inestabilidad hemodinámica porque empieza a tener unas presiones bajas, se pone frío, hay cianosis, hay frecuencias cardíacas muy elevadas, y si hipoperfusiones de hipoperfusión, entonces hay inestabilidad hemodinámica, entonces yo digo, esto es un TEP masivo, porque ya estaba inestable hemodinámicamente. Y la doctora explicó, por un TEP que hay inestabilidad hemodinámica, ¿qué tratamiento le doy? ¿Con anticoagulante o con fibrinolíticos?
Doctora, la doctora que expuso el tratamiento, ¿qué le doy a estos pacientes? Si es un TEP con inestabilidad hemodinámica. Lo puso. ¿Se acuerda? Doctora, creo que mencionaron el tratamiento con heparina. Y cuando hay un TEP que tiene inestabilidad hemodinámica, de preferencia es darle fibrinolíticos, deshacer ese TEP. Y estos fibrinolíticos, bueno, mencionó la teplase, ¿no? Se hace en una unidad de cuidados intensivos. Si hay un TEP diagnosticado y este TEP no presenta el paciente inestabilidad hemodinámica, la anticoagulación es el tratamiento. ¿Con qué anticoagulo? Lo más frecuente es con anticoagulantes de bajo peso molecular. ¿Quién? Por ejemplo, la enoxaparina. Es que es la que más usamos. La enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. ¿Ya? Y cuando el paciente de repente tiene función renal que no está bien o puede estar bien monitorizado, le puedo poner heparina endovenosa, ¿no? Pero de preferencia usamos enoxaparina. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo bien en cuenta. Tratamiento de un TEP sin inestabilidad hemodinámica, anticoagulación. Lo otro es de que identificar rápidamente el TEP, ya lo he mencionado. El TEP es un paciente que no tenía disnea, es una disnea de inicio súbito, cursa con dolor torácico y puede estar, bueno, con desaturación en algunos casos. ¿Por qué? Porque a veces el paciente ya siente que ya tiene disnea, entonces empieza a hiperventilar. Y esa hiperventilación hace que la saturación se mantenga, entonces a veces no voy a encontrar con saturación de 90, de repente está en 99, pero está con tirajes, está cianótico. Entonces, disnea y dolor torácico. Si tengo un paciente que tiene factores de riesgo y empieza disnea con dolor torácico, pienso, está bien, es TEP, pero ¿qué otros diagnósticos diferenciales? Aparte de TEP. Con diagnósticos diferenciales, ¿qué hago? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de TEP? Voluntarios, por favor. Doctora, a través de puede ser de ay, ¿Puede ser un infarto agudo de miocardio, doctora? Claro, con infarto. Muy bien. ¿Qué más? doctora, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Diagnósticos diferenciales del TEP. Ya me dijeron uno, infarto. Paciente Disney, dolor torácico. Una insuficiencia cardíaca también puede ser. Ya, pero no es tan agudo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Neumotórax. Neumotórax, exacto. ¿Qué más? TEP. Hasta podría ser algo como una neumonía, ¿no? Podría ser, aunque sabemos que la neumonía tiene un tiempo de enfermedad un poco más prolongado, el TEP tiene horas, ¿no? Pero principalmente, por lo menos con un infarto, ¿ya? Después, neumotórax en el caso de los pacientes que vayan a meritar pensar en eso, ¿no? Entonces, le tengo que mandar mínimo a estos pacientes una placa de tórax, le tengo que mandar
un EKG, enzimas cardíacas, ¿no? E ir viendo. Acuérdense que la mayoría de veces puede estar normales estos exámenes auxiliares. Por eso que ya le explicó la doctora, el TEP es clínico, me puedo ayudar a exámenes auxiliares, pero también me pueden hacer dudar. Entonces, la clínica manda, el tiempo de enfermedad, la anamnesis del paciente. ¿Qué otros exámenes auxiliares? Ya lo mencionó, el dímero D puede ser, pero recordar que el dímero D también se eleva en ancianos, se eleva, y no necesariamente, y no tiene TEP, en gestantes, en pacientes con infección, en ellos se eleva el dímero D, entonces hay que tener cuidado para la interpretación. Si yo tengo los recursos necesarios y yo digo, este paciente seguro tiene un TEP, hay que hacerle una tomografía, una angiotomografía, es de elección, ¿no? Para ver el trombo, dónde se ha enclavado, en qué parte de la arteria pulmonar, ¿no? Pero si yo no tengo los medios, pero mi sospecha es alta, es por eso que yo uso unas escalas que ya mencionó, la escala de Wells, la puedo utilizar. Y tengo alta probabilidad que sea, tengo que darle el tratamiento, no puedo retrasar porque el paciente se muere y ya. La doctora al final nos ha enseñado las estadísticas de que la mortalidad es elevada. Entonces el paciente en la cara usted se puede morir si no lo diagnostican de inmediato y no le dan el tratamiento de la anticoagulación. ¿Ha quedado claro el TEP? ¿Preguntas? Doctora, sí está claro todo. Todo perfecto. Entonces van a diagnosticar bien. No quiero que me digan que no han diagnosticado un TEP. Es frecuente en hospitalizados. Acuérdense que sus pacientes van a estar encamados bastante tiempo. ¿Ya? Bien, doctores, ya que han quedado claro, lo dejamos por ahora aquí. Mañana estamos viendo lo que es insuficiencia respiratoria aguda. Por favor, los expositores ya han estudiado, ya lo saben. A los que van a estar escuchando la teoría, léanla, por favor. Voy a estar preguntando. ¿Ya? Doctora, una consulta. Mañana en la Sí. teoría, ¿qué hora va a ser? Podría ser mañana, podría ser a esta misma tipo 8 de la noche. Ya está bien, doctora. Ya. Y creo que Eh, esa es una, y de ahí siguen dos más que van a ser un mismo día, me parece, ¿verdad? sí, doctora, ese es para el ¿Mm? jueves, el Ya. tema, los dos temas. Sí podría ser, ¿verdad? Sí, Más o sí. menos también sería a las 8 o usted me avisa. Sí, ya. Sí, te aviso. De repente está más temprano, sí puede ser, creo. Les confirmo. Ya está bien, doctora. Y con respecto a la práctica, hoy no va a ser, ¿verdad? Porque a una compañera se le ha ido la luz, Ah, entonces ya. no sé si podríamos hacer las dos prácticas Sí, mañana. claro, recuperamos, no hay problema. Ya está bien, muchas gracias, doctora. Gracias, doctores. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Listo, acabo de hacer la foto. Chicos, no se vayan, prendan sus cámaras.